Bien, buenos días. Ahora sí, ya estamos a la hora, así que comencemos con nuestro tema de hoy. Vamos a hablar de máquinas de Turing y otro tipo de autómatas más elaborados que el que teníamos nosotros hasta el momento. El modelo que hemos estado usando para describir qué es lo que entendemos por computación es decir, computación es lo que puede hacer un programa C. Claro que eso es bien poco satisfactorio. O sea, estarán de acuerdo conmigo que lo que hace su compilador preferido de C es un misterio y también es un misterio relativamente grande que exactamente es lo que está haciendo el computador que está metido detrás. Y si es que estamos en eso, si vamos a cuál es la descripción formal de qué es lo que se supone que es C, el estándar correspondiente es de unas 550 páginas. No son precisamente páginas fáciles de digerir, o sea, es un documento complejo, extenso y que más o menos regularmente se va actualizando precisamente porque se encuentran ambigüedades y otro tipo de pifia. Por lo demás, el estándar, incluso con eso, deja algunas áreas explícitamente sin definir, o sea, está especificado en el estándar que ciertos efectos de ciertas operaciones quedan a discreción del implementador, que debiera documentar qué es lo que hace en esos casos, si hace bien su trabajo, pero queda a su arbitrio. Hay otras situaciones en las cuales el estándar explícitamente dice que hacer ciertas cosas tiene efectos que no están definidos. O sea, tiene, como dicen, bueno, efectos no definidos. O sea, en realidad lo que dice el estándar es que podría ocurrir cualquier cosa. Respecto de eso, en realidad, una cosa divertida es que alguna versión temprana de GCC, el compilador C que nosotros usamos, en ciertos casos cuando se da cuenta de que el programa hacía, invocaba alguna operación que tenía efecto no definido, hacía uso de la libertad de hacer lo que se le viniera en gana y simplemente echaba a correr un juego. Para obviamente bastante espanto del usuario. Y si es que estamos en lo que es utilizar algún lenguaje de programación normal, digámoslo así, ¿por qué no usar, por ejemplo, un lenguaje como Scheme? Ustedes que hicieron lenguaje de programación, algo se encontraron con Scheme o con algún otro lenguaje funcional que son definitivamente lenguajes conceptualmente muchísimo más simples que lo que es C, o tal vez otro lenguaje popular, como puede ser Python o Java. Bueno, el problema es que cualquiera de esas cosas que nosotros elijamos nos vamos a encontrar de nuevo con el problema de, oiga, lo que yo quiero hacer al final del día es demostrar cosas, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no pueden hacerse, explorar los límites de lo que es posible hacer mediante computación y siempre nos va a quedar la duda, oiga, el límite que acabamos de encontrar en realidad es un límite de la computación o es un límite de C o de Scheme o de Java. Siempre también nos va a quedar la duda si es que tal vez estamos metiendo de contrabando sin quererlo
cosas que realmente no se pueden hacer, porque el asunto es complejo y es difícil tener claro qué es lo que está ocurriendo en todos los casos. Y definitivamente, si que estamos usando como vehículo para explicar las cosas, un modelo complejo, bueno, eso va a llevar no necesariamente a demostraciones complicadas. Por alguna razón, en su oportunidad, adoptamos como modelo de computación súper simple los autómatas finitos, precisamente porque son súper sencillos. Es fácil demostrar qué cosas pueden hacer y qué cosas no pueden hacer. Por ejemplo, vimos el lema de bombeo. Y hacer eso mismo con algún modelo más complejo, como decir hoy, que lo que, como decir un programa en C definitivamente es muy difícil. Y otra cosa adicional, la computación como la hacemos hoy día es, bueno, la computación como la hacemos hoy día. Pero lo que queremos nosotros hacer es explorar el significado de qué significa hacer computación en general, no qué es hacer computación como se hace con los computadores de hoy. En general, qué cosas pueden hacerse o no pueden hacerse sin amarrarnos a ciertas tecnologías como las conocemos nosotros. La idea de computación es lo que nos interesa como tema, no cómo funcionan los computadores hoy día. Claro, los computadores como funcionan hoy día son un tema fascinante también, pero queremos ir más allá. Y lo que vamos a comentar a continuación en realidad es un poco imaginación mía y de otros. Nadie sabe realmente qué es lo que pensó Turing cuando jugueteaba con estas ideas por ahí por los años 30 del siglo pasado. Y estamos hablando, para poner el contexto, la situación en la cual la idea de computadores o cosas así era algo totalmente ajeno. O sea, estamos hablando de épocas previas a la computación como la conocemos hoy día. Uno de los problemas abiertos en aquella época en el ámbito de las matemáticas era precisamente la idea de tratar de formalizar qué es lo que significa resolver problemas o hacer computación. ¿Cómo podemos llevar eso a algún modelo con el cual podamos razonar? Y lo que hizo entonces Turing fue, supongamos que tenemos una persona que está haciendo un cálculo. Por ejemplo, imagínense ustedes afanados con tratando de calcular, por ejemplo, por decir algo, una integral, ¿sí? O multiplicando dos números a papel y lápiz, digamos, no mediante una calculadora. Entonces, tenemos una persona que tiene un lápiz a la mano y trabaja sobre un papel. Para dejar fuera la posibilidad de que la persona se le ocurran ideas brillantes en el proceso, vamos a suponer que la persona simplemente sigue al pie de la letra una colección de instrucciones muy simples, nada de decir, qué sé yo, y ahora utilice una intuición, una inspiración divina para encontrar, qué sé yo, no sé, por la sustitución exacta que hace que esta integral fea se transforme en una cosa simple. Eh, para precisar un poco más el tema, nosotros podemos suponer que el papel es papel cuadriculado, ¿cierto? Y que solamente se llenan
los distintos casilleros, o sea, no escribimos en cualquier parte del papel. Eso es para poner un poco más rígido la cosa. Si se imaginan, por ejemplo, bueno, como les enseñaron a, por ejemplo, multiplicar en el colegio, en el fondo eso funciona con papel cuadriculado, en cada cuadradito ponemos un número y así sucesivamente. Y eh, en cada casillero podemos considerar que permitimos un número finito de signos posibles. El cuadradito puede estar en blanco, o puede tener, qué sé yo, un dígito, o tal vez puede tener un signo más, un signo menos, o tal vez tenga un dígito tarjado o una letra, pero la cantidad de posibilidades de cosas que pueden aparecer en cada casillero es un número finito, ¿sí? Para simplificar aún más el tema, nosotros generalmente trabajamos con papel que es bidimensional, ¿cierto? Una hoja, pero podemos imaginarnos que esa hoja en realidad es una sola línea, para no tener que considerar que nos movemos en nuestra hoja, qué sé yo, en varias direcciones, sino que solamente permitir direcciones hacia adelante y hacia atrás. O sea, estamos suponiendo que tenemos una cinta, que si miramos hacia atrás, en realidad esto es bastante similar al modelo que teníamos nosotros de una palabra que está usando como entrada un DFA, por ejemplo. Y la persona que está haciendo el cálculo en cada momento está mirando un casillero de la cinta y lee lo que hay allí, posiblemente borra y escribe otra cosa distinta y a continuación se mueve ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha para mirar el casillero adyacente. Si ustedes lo piensan, nosotros podemos representar una hoja rectangular, digamos, mediante una cinta, básicamente pensando que la cinta contiene el contenido de la hoja fila por fila, ¿cierto? El moverse a cualquier punto de la hoja, bueno, significa moverse un cierto número de casilleros hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, a la derecha, y eso en términos de moverse en una cinta que está representando la hoja, significa moverse un cierto número de posiciones, o sea, no es algo que realmente limite lo que se puede hacer. Claro, lo hace bastante más lioso el tener que moverse un montón en vez de simplemente moverse al casillero superior, digamos, pero lo que queremos nosotros al final es construir un modelo que sea lo más sencillo posible, las menos operaciones que se puedan, de manera de que sea más fácil trabajar con el resultado. Y bueno, la persona que está haciendo el cómputo, entonces mira el casillero actual, considera su estado, en el fondo, que es lo que, en qué va en este momento. Según eso, mira su lista de instrucciones y la lista de instrucciones le dice qué tiene que hacer a continuación, que generalmente va a significar borrar lo que está viendo allí, escribir un nuevo símbolo ahí y a continuación moverse la posición hacia la izquierda o hacia la derecha y ir a una nueva posición, a un nuevo estado, a un nuevo punto, digamos, en su lista de instrucciones, ¿sí? Ese es el modelo de qué es lo que hace una persona cuando, digamos, el modelo más
destilado de qué es lo que hace una persona al efectuar cómputos con papel y lápiz, ¿sí? Y de allí vamos a tomar eso como punto de partida de nuestra idea de qué es lo que significa su computación. Vamos a formalizar lo que estábamos discutiendo recién en términos de lo que se conoce como máquina de Turing, lo que vamos a abreviar como TM por el inglés Turing Machine. Entonces, vamos. La idea, como digo, es tener una representación muy simple, completamente transparente, de qué es lo que hace una persona con papel y lápiz efectuando un cómputo. Una máquina de Turing, entonces, que vamos a llamar M, es un autómata, consta de todas estas piezas indicadas acá, que vamos a escribir a continuación. Tenemos, espérense un minuto. Q es un conjunto finito de estados, igual que en los autómatas que tenemos hasta ahora siempre. Sigma es el alfabeto de entrada. Gamma es alfabeto de cinta. El alfabeto de cinta contiene en particular al alfabeto de entrada. La función de transición delta la vamos a explicar un poquitito más adelante. Tenemos un estado inicial Q sub 0, que es un estado. Hay un símbolo especial B, que es un símbolo en blanco, que lo consideramos como que, o sea, no es parte del alfabeto de entrada. El B es medio especial, como vamos a ver más adelante. Y tenemos finalmente un conjunto de estados finales, F, y nosotros vamos a asumir además que una vez que nuestra máquina de Turing llega a un estado final, ya no se mueve más. O sea, la función delta para esa situación es vacía. La parte central, el corazón de esta cosa, es la función de transición. La función de transición toma un estado y un símbolo de cinta. O sea, básicamente estamos diciendo, revisa, considera en qué estado estamos y qué es lo que estoy viendo en la cinta. Y me da como resultado un subconjunto de cosas un conjunto de cosas, digamos, que constan de un estado, o sea, a qué estado va la máquina de Turing, un símbolo de cinta, o sea, básicamente lo que estoy leyendo en la cinta que escribo en esa posición, y una indicación de si el cabezal se mueve hacia la izquierda o la derecha. Algunas definiciones alternativas limitan al autómata a no escribir nunca el signo en blanco. O sea, una vez que se haya escrito algo en un casillero, no se puede borrar nunca más. Eso permite, si es que hacemos esa modificación, es posible básicamente detectar si es que alguna vez se ha leído, y por lo tanto, una vez que se ha leído algo, necesariamente la máquina Turing escribe una cosa nueva encima, por lo tanto, modifica siempre, ¿sí? Y eso nos permite entonces ver qué áreas ha revisado ya, o ha revisado en general la máquina Turing, independiente que en esa área hayan cosas escritas o solamente espacios. Hay otras variantes que consideran que los estados finales son como cualquier otro.
como lo hicimos nosotros en el caso de los DFA, y solamente se considera el estado final como tal si es que el autómata se detiene. Y el autómata se detiene porque se encuentra en alguna situación en la cual ya no le quedan movidas. Y así sucesivamente. O sea, en realidad, si ustedes se ponen a revisar los distintos textos que hay en esta área, y esta es un área básicamente estándar en lo que es computación, en lo que es enseñanza de la computación, por lo tanto, hay cientos de textos al respecto de esto, y se van a encontrar con que básicamente cada uno de ellos define máquinas de Turing a su propia pinta, con distintas variantes, ¿sí? En realidad, la variante exacta que uno adopte para desarrollar un ramo como este es bastante poco relevante. Obviamente, dependiendo de exactamente cómo definamos máquinas de Turing, eso va a afectar exactamente cómo se demuestran ciertas cosas, o ciertas cosas se pueden hacer en forma más o menos simple, pero los resultados, digamos, como tales, no cambian. Si es que en algún momento tiene alguna clase de duda, por favor revise en detalle las definiciones relevantes, ¿sí? Aquí vamos a usar esa definición como la planteamos antes, ¿sí? Ya, lenguaje aceptado. Si tenemos una máquina de Turing, donde podemos suponer sin pérdida de generalidad que los estados y los símbolos de cinta no tienen nada en común, de manera que podamos distinguir entre los dos. Y en base a eso, entonces podemos, al más puro estilo de lo que hicimos en su oportunidad con los NFA, por ejemplo, definir la idea de descripción instantánea de la máquina de Turing, que vamos a abreviar como siempre ID, como una palabra, alfa Q beta, con alfa en gamma asterisco, beta en gamma más, y Q es un estado. Perdón. La idea de la descripción instantánea, alfa Q beta, es que M tiene alfa al lado izquierdo del cabezal, o sea, básicamente es lo que ya se ha procesado, si quieren verlo de esa manera. Está en este momento mirando el primer símbolo de beta, y para no meternos en lío es precisamente que estamos exigiendo que beta tenga al menos un símbolo, pertenece a gamma más. Si fuera necesario, o sea, si es que nos moviéramos al final de la cinta, nosotros vamos a ir automáticamente añadiéndole espacios en blanco a la cola, de manera de asegurarnos que siempre el cabezal tenga algo que esté mirando, ¿sí? Entonces, el lenguaje aceptado por la máquina de Turing vamos a definir igual como lo hicimos antes, mediante una función de transición entre descripción instantánea. Si tenemos una máquina de Turing, la definición de la relación de transición de M es mediante los siguientes casos, donde estamos suponiendo que alfa y gamma son palabras sobre el alfabeto de cinta, beta es palabras sobre el alfabeto de cinta, pero no vacía. Estamos suponiendo que P y Q son estados y que los símbolos U mayúscula, X mayúscula, Y mayúscula son símbolos de cinta.
O sea, estamos diciendo que de esta situación de acá, o sea, alfa a la izquierda, el estado, estamos viendo el símbolo X, sigue beta a continuación. Podemos ir a la situación de alfa, está mirando el símbolo Y, o sea, tenemos antes del cabezal alfa Y, estamos ahora en el estado P y queda por leer beta. Si es que de la situación en que estamos en el estado Q, viendo X, que es lo que estamos diciendo acá, ¿cierto? Podemos ir, una de las opciones es ir al estado P, sobreescribir X con Y y movernos a la derecha. O sea, estamos moviéndonos hacia allá. Si es que estamos en el fondo viendo X y X es el último símbolo que hay en la cinta. Como les decía, agregamos mágicamente un espacio en blanco a la cola para que tengamos algo que estar mirando cuando estemos ahora en el estado P, que es la misma situación que teníamos antes. Y el otro caso se da si es que estamos moviéndonos hacia la izquierda, en cuyo caso interesa el símbolo que está viendo el autómata, que es el X, en el estado Q. Me dice que me mueva a la izquierda, por lo tanto se mueve el Q, se mueve el cabezal una posición en la izquierda. Quedamos mirando el símbolo anterior, el U acá, ¿sí? Y bueno, pasamos al estado P. Esas son las movidas posibles, o sea, básicamente podemos leer un símbolo, estando en un estado, leemos un símbolo y esa combinación de estado y símbolo me dice qué hacer a continuación. Sobreescribir ese símbolo con un nuevo símbolo, la Y que tenemos acá, movernos en la cinta a una posición a la izquierda o hacia la derecha y cambiar el estado al estado P. Si es que estábamos al final de la cinta, o sea, estamos mirando el último símbolo de la cinta, nos agregamos un nuevo espacio a la cola de la cinta para que no haya problemas y seguimos. Nótese que esto significa en particular que si estamos parados al principio de la cinta, o sea, en el caso de más abajo, no hay nada, digamos, antes de Q, simplemente no hay movida posible. O sea, básicamente si es que en esa situación estamos parados al principio de la cinta, se nos ocurre la peregrina idea de movernos hacia la izquierda, el autómata simplemente se traba porque se queda sin poder moverse, ¿sí? Y obviamente si se traba, se detiene, ¿correcto? El lenguaje adoptado ahora por la máquina de Turing se define igual como lo hicimos y con la misma justificación en el fondo, en su oportunidad del lenguaje aceptado por un autómata finito no determinista, es parta en la situación inicial, al principio de la palabra, procésela y vea en qué situación termina. Ahora, como la máquina de Turing no tiene necesariamente que moverse solamente de izquierda a derecha y se para en forma natural al llegar al final de la palabra, sino que tiene la posibilidad de moverse de izquierda a derecha. Nosotros acá ponemos las condiciones entonces de que parte en el estado inicial, al principio de la palabra que le estamos dando,
en 0 más pasos llega a alguna situación en la cual está en alguna parte de la cinta, que es lo que dice esto de aquí, y el punto central para nosotros es que está en un estado final. ¿Sí? O sea, básicamente el lenguaje aceptado por la máquina de Turing son todas aquellas palabras que si echamos a andar la máquina de Turing al comienzo de esa palabra, después de un número finito de pasos, se detiene en un estado final, en cualquier parte de la cinta. Si es que se detiene en alguna otra parte de la, en alguna parte de la cinta, en un estado que no es final, rechaza. Y si es que la máquina de Turing, cosa que ustedes pueden darse cuenta que es perfectamente posible, entra en alguna clase de ciclo infinito, también rechaza, porque nunca llega a alguna situación en la cual se detiene en un estado final. Nótese también que nuestro modelo es de fábrica un modelo no determinista. O sea, nuevamente estamos suponiendo que la cuestión implícitamente es bruja, es capaz de adivinar cuál es la medida correcta. ¿Sí? Esa es una manera de utilizar máquinas de Turing. Usar la máquina de Turing con la idea de que acepte un lenguaje. Pero obviamente podemos también pensarlas en otros sentidos. O sea, por ejemplo, podemos decir, mire, eh, la cinta, echamos a andar la máquina de la Turing con una cierta palabra en la cinta, el contenido de la cinta cuando la máquina se detiene, podemos considerarlo como que la máquina está en el fondo calculando una función de los datos de entrada, del contenido de la cinta original. ¿Sí? O sea, podemos considerar que la máquina de Turing está definiendo una función. La gente en el área de lo que es computabilidad y ese tipo de cosas habla de funciones parciales, lo cual en realidad es un crimen desde el punto de vista matemático formal. Y porque las funciones definidas por máquina de Turing claramente no están necesariamente definidas para todos los valores de los datos de entrada. Puede ser que la máquina de Turing para algunos valores de datos de entrada entre en un ciclo infinito no termine jamás. Y por lo tanto no podamos decir, una vez que la máquina se detiene, lo que queda en la cinta es el resultado de el valor de la función correspondiente. Por eso le llaman funciones parciales, porque no están completamente definidas. Como digo, esto en realidad es una barbaridad porque la definición fundamental de funciones, que es la función está definida para todos los valores. Una salida un poco chamullenta es básicamente decir que para ciertos valores la función está definida por lo que queda en la cinta y si la máquina no se detiene, tiene un valor especial que indica que no hay valor, digamos, alguna cosa así. A las funciones normales, como nosotros las hemos definido, como siempre las estamos manejando, en contraste se les llama entonces funciones totales. Otras maneras de ver que de lo que hace una máquina de Turing es pensar que además de la cinta en la que está trabajando, le adosamos una cinta en la cual solamente puede ir añadiendo símbolos a la cola, o sea, puede estar siempre al final de la cinta de salida y puede en una movida escribir un símbolo en esa cinta. Si designamos algún símbolo particular, llamémosle gato, por ejemplo, como separador, podemos imaginarnos entonces que la máquina de Turing está calculando y cada cierto tiempo escribe cosas en su cinta de salida y cada vez que
escribe un separador, básicamente dice, acabo de terminar de escribir una palabra y la colección de palabras que quedan entonces en la cinta de salida durante la computación de esa máquina Turing, que perfectamente podría ser una computación que no se detiene jamás, conforma el lenguaje que la máquina de Turing está generando. ¿Sí? O sea, podemos mirar esta cosa desde varios ángulos. Para nuestro uso general, vamos a considerar la máquina de Turing como un autómata más o menos común y corriente, o sea, que tiene como misión aceptar o rechazar palabras, o sea, aceptar o rechazar las palabras que conforman el lenguaje que esa máquina de Turing acepta. ¿Sí? No es el único uso que se le puede dar. Bien, hablemos un poco de lo que se conoce como la tesis de Church, la tesis de Church-Turing. Cuando todas estas ideas están flotando en un grupúsculo de gente, digamos, en el área matemática, la gente más que nada metida en temas de lógica, y está de moda la idea de querer de alguna manera formalizar qué es lo que significa computación, qué significa resolver problemas, qué significa que algo pueda ser eh, resuelto efectivamente. Por lo tanto, en los años 30, de los años 30 en adelante, en realidad está dividida tal vez incluso los años 60 y después del siglo pasado, fue eh, un deporte popular el definir maneras de expresar qué es lo que significa hacer computación. Cada uno de esos intentos con la idea de tratar de capturar, digamos, nuestra idea intuitiva de qué es lo que significa hacer computación. Un poco lo mismo que estaba haciendo nuestro amigo Turing, al decir, mire, supongamos que tenemos una persona que tiene papel, tiene lápiz, tiene goma, tiene paciencia y tiene un librito de instrucciones que le dicen exactamente qué es lo que tiene que hacer en cada caso. En el fondo, viene a ser que ustedes revisan ese librito de instrucciones de cómo calcular, por ejemplo, el producto de dos números escritos en decimal en el papel, fue lo que les instalaron en la cabeza en básica cuando les enseñaron a hacer cálculos aritméticos a mano. ¿Sí? Esa es una idea solamente. Obviamente se nos pueden ocurrir, o por lo menos se le ocurrió a la gente varias maneras alternativas de hacerlo. Una de las ideas que se plantearon, una idea bastante matemática, es definir una colección de funciones mutuamente recursivas, básicamente usando un poco la idea de demostraciones por inducción, sobre números enteros o estructuras en general discretas. La idea esa se terminó formalizando en lo que se conoce como el cálculo lambda. El cálculo lambda llevó a un lenguaje de programación Lisp, que probablemente ustedes conocen como Scheme. ¿Sí? Un lenguaje de programación bastante simple, de corte funcional, en el cual en realidad la única manera en Lisp, la única manera oficial de llevar adelante un ciclo de alguna manera es mediante llamadas recursivas de función.
no hay en realidad estructura de control como tales más que llame o no a la función tal o cual. ¿Sí? Reemplazo de patrones. El matemático ruso Markov, que ustedes van a encontrar con él probablemente en varios otros ámbitos también, tuvo una idea distinta. Partió la idea de que nosotros básicamente es similar a lo que nosotros tenemos eh, como gramática. O sea, la idea que tiene es de estar trabajando sobre una palabra y hay un conjunto, un libro de instrucciones que consta de una serie de patrones, de secuencias que se aparecen dentro de la palabra con la que estamos trabajando, se pueden reemplazar por otra. ¿Sí? Obviamente, el mismo patrón podría aplicarse en distintos puntos de la palabra sobre la que estamos trabajando. Elegimos alguno de ellos y también pueden haber varios patrones aplicables en alguna situación particular. Elegimos uno cualquiera de ellos. Y el mismo patrón también puede tener varios reemplazos alternativos. Nuevamente elegimos uno de ellos. Y la idea entonces es partir con una palabra, ir aplicando reemplazos hasta que finalmente nos quedamos posiblemente sin más posibilidades de efectuar movidas. Y ese entonces sería un posible resultado de la computación en el caso del algoritmo de Markov. Basándose en las ideas de Turing y otra gente más o menos de esa época, principios, fines de los años 30, 40, por ahí, comenzaron a construirse computadores, como más o menos los conocemos hoy día, y modelos muy simplificados de cómo funciona un computador son el modelo RAM, que básicamente la idea es tener un conjunto de casilleros de memoria con los cuales se pueden hacer operaciones, o sea, por ejemplo, sumar el contenido del casillero número 3 con el contenido del casillero número 117, ver si es que el resultado de una cierta operación es 0 o no, etc. Y a esa clase de modelo se le conoce como modelo RAM, modelo de acceso a memoria al azar. Es más o menos parecido a cómo uno ve la memoria del computador con un programa fijo, digamos, cargado en la memoria en algún punto. Un modelo un poquitito más cercano a lo que realmente es un computador es lo que se conoce como el modelo RASP, Random Access Stored Program. O sea, la idea aquí es que la memoria contiene no solamente datos, sino que también el programa y para gran entretención del que escribe esta cosa, tienen la posibilidad del programa incluso de modificar el mismo programa. ¿Sí? Han habido algunos otros intentos más, usando algunas otras ideas todavía más esotéricas de definir qué es lo que significa hacer computación. Y resulta, y de ahí en el fondo viene un poco el nombre de esto de tesis de Church o tesis de Church-Turing, porque Church inventó el cálculo lambda, Turing inventó sus máquinas y los dos, después de darle un par de vueltas, digamos, se dieron cuenta de que realmente cualquier cosa que se podía hacer mediante el cálculo lambda se podía hacer mediante máquinas de Turing y cualquier cosa que se podía hacer mediante máquinas de Turing se podía simular mediante cálculo lambda. Resulta que los otros modelos que se propusieron
basados en ideas, en algunos casos, bien diferentes, todos resultaron ser al final equivalentes a modelos de máquina de Turing, en el sentido de que si usted puede efectuar o expresar una computación, por ejemplo, mediante un algoritmo Markov o mediante un programa RAM, podemos escribir una máquina de Turing para simular eso. Y al revés, puedo simular una máquina de Turing en un RAM o mediante algoritmos Markov. Y todos esos modelos entonces resultaron ser equivalentes. Entonces, en forma más o menos independiente, o sea, finalmente después de varias vueltas del tema, digamos, llegaron al cierto consenso, que básicamente lo expresó Church precisamente, de que nuestra idea informal de qué es lo que significa resolver problemas computacionalmente, mediante computación, digamos, queda realmente representado fielmente por el modelo de máquina de Turing o cálculo lambda o cualquiera de las otras alternativas que ustedes quieran poner como definición. Esto claramente no es algo que se pueda demostrar, porque aquí estamos de alguna manera diciendo que nuestra idea intuitiva, que es lo que es computación, que es equivalente a un modelo formal, máquina de Turing. Y como las ideas intuitivas, digamos, no se pueden precisar, por algo son ideas intuitivas, esto queda simplemente en una tesis, no es algo demostrable. Hay algunos modelos de computación que han nacido últimamente, particularmente probablemente ustedes han escuchado hablar de la computación cuántica, que pareciera en principio poder escaparse de ser equivalente a lo que hace una máquina de Turing. Pero la computación cuántica tiene por el momento todavía, y tal vez en realidad hay alguna gente que sospecha que es un problema fundamental, no está realmente lo suficientemente claro qué es lo que se puede o no hacer en principio, solamente hay algunas ideas y por lo tanto, y se sospecha, algunos sospechan más bien, de que el asunto tiene límites en el sentido de que no se puede ir mucho más allá de lo que se ha logrado hoy día, que es bastante limitado. Entonces está abierto, en realidad, hasta el momento de si algunos modelos, podemos llegar a modelos de lo que podríamos entender por computación más ricos que lo que es la máquina de Turing. Como digo, en esa área todavía el tema está abierto, digamos, aunque hay bastante evidencia que hace sospechar de que realmente la cosa no nos va a llevar más allá, pero no está todavía, eso no es un tema resuelto. Por el momento, para nosotros, mientras no se resuelva definitivamente ese tema, vamos a suponer, como es tradicional, que computación es lo que hace una máquina de Turing. Programar máquinas de Turing. Como ustedes ven, una máquina de Turing es una cosa muy, muy rudimentaria, precisamente porque lo que queremos es tener un modelo que no nos meta ninguna cuchufleta por algún lado, que el asunto hace operaciones que requieren alguna clase de inspiración divina, creatividad humana. eh, Justo se le ocurrió la manera de hacer las cosas
sino que simplemente seguir al pie de la letra instrucciones extremadamente sencillas, de manera de que no haya manera de que nos metan alguna cuchufleta. Pero eso lleva entonces también a que hacer casi cualquier cosa es una tarea bastante larga, desagradable y detallista, porque tenemos muy pocas herramientas cómodas. El tema no es que esto esté diseñado para ser cómodo de usar, sino que está diseñado para ser cómodo de hacer demostraciones. Incluso hacer alguna cosa tan sencilla como reconocer nuestros niños símbolos, los lenguajes no regulares, el A a la N, B a la N, con N mayor o igual a 0, es bastante lioso y bastante lioso también demostrar que esto funciona correctamente. La idea básica es que si yo tengo una secuencia de A a la N, B a la N, o sea, que sé yo, 15 A's y 15 B's, y estoy parado al comienzo de la cinta, o sea, estoy mirando la primera A, tarjo la A, o sea, la reemplazo por una A con una marca, digamos, y avanzo hasta encontrar el primer espacio en blanco, con lo cual yo sé que estoy después del final de la cinta, ¿cierto? En ese punto me devuelvo una, si es que lo que estoy viendo en este momento es una B, tarjo la B y me devuelvo al comienzo, me muevo hacia la izquierda hasta encontrar la primera A tarjada, que fue la que acabo de tarjar al principio. Si es que me encuentro con una A tarjada, avanzo una posición hacia la derecha. Si lo que estoy viendo es una nueva A, tarjo la A, avanzo al final y así sucesivamente me la llevo tarjando una A, tarjando una B, devolviéndome, tarjando una A, avanzando, tarjando una B y así. Y en algún momento se me van a acabar las A y las B. En ese caso, en ese momento, lo que hago es revisar de que en la cinta queden solamente A's y B's tarjadas. ¿Sí? Que no queden todavía B's, digamos, dando vueltas por ahí, que sobren ni que sobren A's. Y obviamente en algún momento voy a también tener que verificar que lo que estoy viendo es una secuencia de A seguida por una secuencia de B, sino A y B mezcladas, otras cosas más entre medio. Obviamente una complicación adicional, particularmente en nuestro modelo específico, es que tenemos que tener cuidado de no caernos del principio de la cinta. O sea, si que estamos al principio de la cinta y no tenemos realmente cómo detectar esa situación, salvo que nosotros pongamos alguna clase de marca especial, si nos caemos, si por error nos movemos hacia la izquierda, estando al principio, el cuento se detiene probablemente sin aceptar. ¿Sí? Así que hay que tener cuidado con eso. Diseño más o menos detallístico del cuento es entonces bastante molesto, digamos. Vamos a usar como alfabeto de entrada A y B, como alfabeto de cinta, usamos A y B tarjadas y el espacio en blanco. Y usamos básicamente el mismo tipo de notación gráfica que habíamos adoptado antes para, por ejemplo, representar NFA y DFA, ¿sí? Mismo modelo en el fondo. La idea es que partimos en un estado inicial, como decíamos, si leemos una A, sobreescribimos con A tarjado y nos movemos a la derecha. En el estado Q1, básicamente lo que estamos haciendo es avanzar y, bueno, revisen esta cosa. En algún momento les mencioné el programa JFLAP. Podrían ingresar esta máquina de Turing al programa JFLAP y seguir su funcionamiento con algunas palabras.
Aquí tienen también directamente la posibilidad de dejar en vergüenza al profe, diciendo, profe, resulta que si yo alimento su máquina de Turing con esta palabra de acá, resulta que acepta cuando no debiera, o no acepta, o no completa el procesamiento y se traba a pesar de que debería aceptar. O sea, esta cosa perfectamente pueden tomarlo como un programa al cual someter a pruebas y ver cómo funciona. De todas maneras, igual les recomiendo que lo vean en acción, por ejemplo, a través de JFlap, para entender un poco mejor cómo funcionan estas cosas. Algunas tareas más o menos sencillas que no quiero entrar en el detalle de cómo programarlas. Como digo, programar esta clase de cosas en una lata generalmente mayúscula. Pero es importante sí darle un par de vueltas y darse cuenta que estas operaciones se pueden llevar a cabo. O sea, no son operaciones absolutamente descabelladas. Por ejemplo, una de las operaciones que vamos a requerir hacer en algunas de las construcciones futuras es sobreescribir el símbolo actual con un símbolo a insertar en la cinta y básicamente ir corriendo el resto de la cinta a una posición hacia la derecha. ¿Sí? Eso se puede hacer, o sea, requiere en el fondo guardar el símbolo que acabo de leer y sobreescribir con el estado, luego moverme de la derecha, recordar el símbolo que hay, sobreescribirlo con lo que tengo en la memoria, moverme a la derecha y así sucesivamente. En términos de armar una máquina de Turing que hace todo eso es un lío más o menos grande, pero no es algo que sea imposible. El punto de lo que a nosotros nos interesa acá es que se puede hacer, no que es lo que resulta cómodo hacer. Ojo. Eliminar un símbolo, bueno, básicamente la idea contraria, o sea, básicamente moverse a la izquierda, recoger el símbolo que hay ahí, sobreescribir el símbolo actual con S, moverse 2 a la derecha, recoger un símbolo, moverse a la izquierda, sobreescribir y así sucesivamente hasta llegar al final. Básicamente la misma idea anterior. Si nosotros quisiéramos decir, por ejemplo, perdón, reemplace alguna vez que encuentra ABC, reemplácelo por CBA. Básicamente eso podemos lograrlo por la vía de combinar las operaciones anteriores de forma adecuada. Incluso si quisiéramos, por ejemplo, cada vez que encontramos ABC, escribir BABA, que es más largo, o reemplazar por algo más corto. Otras cosas se pueden hacer. El resultado obviamente se da una cantidad de vueltas que ya se las encargo, digamos. Pero nuevamente insisto, aquí no me interesa que el procesamiento sea eficiente, sea corto, sea simple, sea rápido, nada. Simplemente nos interesa saber qué es lo que se puede o no se puede hacer. Y en ese sentido, lo que a nosotros nos interesa, más que el procesamiento sea el mínimo número de pasos posibles o alguna medida de eficiencia similar a esa, lo que a nosotros nos interesa es que quede claro que la operación se puede hacer, digamos, que sea ojalá relativamente sencilla de programar. Lo otro que se puede hacer, y eso en realidad, como ya estamos bastante cerca de nuestra hora de fin, podemos extender el modelo básico en varias direcciones, en varios pasos, para llegar a construir modelos que de alguna manera son más fáciles de programar. Y los
crucial de todo el asunto es que cada vez que nosotros demos un paso al extender el modelo con ese paso extendido se puede simular sin mayores problemas en el modelo anterior, de manera que en realidad el hacer estas extensiones que a primera vista se ven bastante sustanciales, en realidad no agregan capacidades nuevas. Primera idea es múltiples pistas, o sea, en vez de imaginarnos que la cinta es una secuencia de cuadraditos, supónganse que la cinta en realidad es una, una secuencia de columnas, digamos, de, qué sé yo, 15 cuadraditos, por decirlo, ¿sí? Y eso básicamente no es más que decir, oye, ¿sabe qué más? Lo que estoy haciendo es que cada símbolo lo estoy interpretando como una columna de símbolos. Así que en realidad no es ningún gran avance, ¿sí? Usos de las pistas adicionales pueden ser, por ejemplo, dejar dejar una pista conteniendo exactamente los datos de entrada y las otras pistas solamente en vacío, y poner, por ejemplo, alguna marca que diga, mire, aquí este es el punto al que tiene que volver después de terminar de hacer no sé qué cosa en algún otro punto de la cinta, ¿sí? O podríamos también utilizar la misma idea que nosotros estábamos usando antes de, al ir marcando, al ir trabajando los símbolos, podemos utilizar alguna pista, una pista para anotar esas marcas. Podríamos imaginarnos que tenemos una pista en la cual tenemos una marca que dice tenga cuidado, este es el primer símbolo de la cinta, o lo que sea. O sea, en el fondo podemos tener información adicional, guardarla en las pistas adicionales para nuestro uso y entretención. O sea, la idea sería una cosa como esta. Tenemos una máquina de Turing que está en un estado y está mirando esta columna de la cinta. Múltiples cabezales. La idea aquí es que en vez de tener solamente un punto en el que estamos leyendo, podemos estar mirando varios puntos. O sea, imagínense, por ejemplo, que lo típico, digamos, cuando uno está haciendo cálculos en papel, uno en realidad no se está fijando solamente en un punto, por ejemplo, estamos multiplicando dos números, me estoy fijando en varias posiciones a la vez, o sea, voy multiplicando este dígito del primer número por este otro dígito del segundo y voy anotando resultados en una tercera parte de resultados parciales, ¿cierto? Bueno, eso corresponde en el caso de las máquinas de Turing a tener varios cabezales que se mueven de forma independiente y tomamos entonces decisiones respecto de qué es lo que vamos a hacer a continuación, tomando en cuenta qué es lo que estamos viendo en cada uno de los cabezales. Eso lo podemos simular por la vía de agregar pistas a la cinta en la cinta, en las pistas adicionales, poner una marca que indica el cabezal, este cabezal, a cada cabezal extra le corresponde una pista, a cada cabezal le corresponde una pista, digamos. Y la pista tiene exactamente una marca que dice este cabezal está en esta posición. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente recorrer todo el pedazo que contiene los distintos cabezales, registrar en el estado de la máquina de Turing qué es lo que está viendo cada uno de los cabezales, volver al comienzo y después mover los cabezales a la izquierda o a la derecha y posiblemente sobreescribir la posición del caso y volver a hacer la misma jugarreta. Múltiples cintas, que ese es el modelo más elaborado que nosotros vamos a usar generalmente,
En vez de tener simplemente una cinta con múltiples cabezales, podemos imaginarnos que tenemos una máquina con múltiples cintas. En cada cinta el cabezal correspondiente se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha y sobreescribe a nuestro gusto, ¿sí? En realidad, si ustedes recuerdan nuestro modelo de PDA, el modelo de PDA es un modelo un poquitito disfrazado de una máquina de Turing de dos cintas. La cinta de entrada, que solamente permite dejar el cabezal fijo y moverlo hacia la derecha, el PDA siempre va avanzando, y otra cinta que representa la pila, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos simular esto? Básicamente la misma idea de nuestras máquinas multicabezal. Para cada cinta de la máquina de Turing tenemos dos pistas en la cinta oficial, digamos así. El contenido de la pista y una pista que marca la posición del cabezal en la cinta. O sea, no es ninguna cosa particularmente mágica, ¿sí? Y eso se puede simular en forma relativamente sencilla también. Otras modificaciones otras modificaciones más o menos naturales son máquinas de Turing en dos dimensiones, o sea, permitirle a la máquina de Turing moverse no solamente izquierda-derecha, sino que izquierda-derecha, arriba y abajo. Ahí la cosa se complica un poco porque necesito representar la hoja y en general para que el asunto tenga alguna clase de sentido, esa hoja va a tener que ser una hoja infinita y por lo tanto va a tener que agregar nuevos casilleros, si es que a nuestra máquina de Turing, o nuestra hormiga de Turing, si ustedes quieren, porque se dedica a caminar por la hoja, lo voy a tener que, en la simulación voy a tener que agregar filas o columnas cuando se salga del marco que ya tenemos asignado. Se puede hacer, es una lata, pero se puede hacer, ese es el punto. No me interesa que sea una lata o no, sino que si se puede o no se puede hacer. Y así, podemos hacer varias otras modificaciones. Nuestro modelo dice que la cinta tiene un comienzo, y si nos vamos a la izquierda del comienzo, el asunto se muere. Una variante es suponer que la cinta en realidad no tiene comienzo, se puede mover en cualquier dirección siempre, y igual que si nos salimos hacia la derecha, nos salimos a la izquierda, también le agregamos espacios. Bueno, eso se puede simular con dos pistas, que básicamente una pista representa la cinta hacia la izquierda, hacia la derecha, y la otra pista representa la cinta hacia la izquierda, ¿sí? Y así, o sea, hay varias ideas creativas que a uno se le puede ocurrir con estas cosas. En relación con los modelos que teníamos antes, un NFA, una máquina de Turing que está limitada a moverse siempre solamente hacia la derecha. Un PDA, como ya decíamos, una máquina de Turing con una segunda cinta que es la pila. Podemos decir que una máquina de Turing es determinista, perdón, como es tradicional si siempre tiene solamente una movida, o a lo más una movida posible. O sea, si el delta es siempre menor, la cardinalidad de este conjunto es siempre a lo más 1. Y un tema importante que se lo dejo a ustedes para que lo revisen y lo discutamos la próxima clase, es que si el lenguaje es aceptado por una máquina de Turing no determinista, es aceptado también por una máquina de Turing determinista. O sea, volvemos a la agradable situación que teníamos con los autómatas finitos, en el sentido de que el modelo determinista y el no determinista tienen las mismas capacidades de hacer cosas.
Vamos a quedar hasta acá por hoy día. Estamos bien pillados de la hora. Si es que no hay algún comentario o consulta, quedamos hasta acá. Nos vemos el día martes de la próxima semana. Por favor, revisen este último teorema y vamos a ir a temas más de fondo con esto. Juan Parra pregunta si hay descripción instantánea. Claro, si la definimos. La descripción instantánea. Lo que hemos definido acá. Son palabras de de esta forma. Lo que está a la izquierda del cabezal, el estado, y lo que está a la derecha. ¿Sí? Ok, si es que no hay nada más, quedamos hasta acá por hoy día. Nos vemos el día martes. Disfruten el fin de semana, cuídense mucho y descansen. Les va a hacer falta. Chao, chao. Chao, profe, que le vaya muy bien.